la dificultad de trasladar este esquema a la realización del derecho penal, no solo por aquello de que el derecho penal es derecho público, algo que yo con Alf defendiéndome me atrevo a contradecir. Yo digo que no es derecho público el derecho penal, antes bien por aquello que denominamos realización oficial del derecho penal ex oficio, sin que voluntad libre alguna pueda interferir con sus preferencias, todavía menos en el procedimiento ejecutivo de la pena privativa de libertad, salvo contadas excepciones en el proceso de realización del derecho penal. Empero, como veremos, aún pese a esta circunstancia, el proceso realmente acusatorio tiene sobradas ventajas políticas frente a su opuesto en la actualidad, oponente procesal que nosotros en derecho penal, como les dije, conocemos con el nombre de Inquisición por razones históricas. Todavía vale la pena advertir, antes de finalizar esta breve introducción al tema, que acusación e inquisición, procedimiento acusatorio y procedimiento inquisitivo no son en realidad términos opuestos contradictorios desde el punto de vista teórico. Antes bien, el hecho de que siempre aparezca el uno frente al otro se vincula a razones históricas, esto es, a razones culturales. Se trata, sin duda, de realidades distintas en la administración de justicia, no solo en virtud de las características teóricas de cada tipo de procedimiento judicial, sino antes bien de realidades históricas distintas, cada una con sus características propias. Procedimiento acusatorio denota históricamente la finalidad de la actuación de la autoridad, si se quiere judicial, o mejor aún, del tribunal, en un sentido determinado. Remite al proceder para la solución de un conflicto entre quien se cree titular o representante de un derecho y quien debe hacer o tolerar algo para que ese derecho se realice, conflicto que se desarrolla en el seno de una sociedad determinada. Remite entonces, en primer lugar, a la búsqueda de un acuerdo, de un consenso, y si él no es posible, al hallazgo de un ganador y de un perdedor del pleito, y en ese caso de la medida de la pérdida o de la medida de la ganancia. No otra cosa significa en el derecho germano común lo que se denominaba pérdida de la paz, o mejor dicho, pérdida de la paz comunitaria, como sinónimo de conflicto y lucha entre ofendido y ofensor, el convenio para la recuperación de esa paz social entre los protagonistas, que era la principal fórmula de solución, ese convenio que fijaba derechos y deberes de ellos, de los protagonistas, para el futuro, como forma de regresar a ambos a la paz comunitaria, y si esto no fuera posible, el combate judicial, si el consenso no se lograba, que establecía un triunfador y un perdedor, con consecuencias graves para el perdedor, que perdía su derecho de vivir pacíficamente en esa comunidad. En cambio, procedimiento inquisitivo denota un cambio político y cultural de enormes dimensiones, el reemplazo de la comunidad por el concepto de nación, políticamente, de la paz comunitaria por la paz del rey o con el rey, de la idea del procedimiento como obtención del acuerdo o consenso de solución, hoy llamada verdad consensuada, o como lucha o combate por la idea de justicia fundada básicamente en el conocimiento de lo sucedido, lo que hoy denominamos como verdad correspondencia. Este cambio político-cultural de la idea de intervención judicial y procedimiento ha sido referida magistralmente, si alguien quiere ampliar, por Foucault en el libro La verdad y su forma jurídica, en la tercera conferencia, libro que está editado en México. Conclusión: acusación e inquisición no se contraponen,
son en realidad dos formas distintas culturalmente de realizar y observar políticamente el fenómeno de la administración de justicia. Mejor dicho aún, dos finalidades diferentes, perseguidas por quienes tienen la responsabilidad de decidir problemas en una organización social determinada. A cada una de esas formas van adheridas, por circunstancias históricas, diversas características particulares del procedimiento que son interesantes para comprender el tema que hoy debatimos. La segunda pregunta: ¿qué mentamos nosotros cuando hablamos de procedimiento acusatorio y lo contraponemos al procedimiento inquisitivo? En primer lugar, la respuesta se ofrecerá mediante la negación, si ustedes quieren, como decía, por un no positivo, en una palabra, por algo no positivo. No podemos querer mentar regular y genéricamente un procedimiento entre partes o de parte cuyo punto de partida es un equilibrio frente al tribunal, partes a quienes se les reconoce que su libre voluntad domina el litigio y su acuerdo eventualmente resuelve el problema que se plantea en un procedimiento judicial que tiene por objeto un hecho punible. Al menos en nuestro derecho penal, ello no sucede ni es posible jurídicamente en la mayoría de los casos, sino tan solo excepcionalmente en los delitos de acción privada y aún allí con ciertas reservas, a lo que se refería Ángela de mi disidencia con quienes creen que las provincias tienen facultades para modificar este sistema de derecho penal. La Fiscalía no es, en los delitos de acción pública, una parte que gobierna la pretensión punitiva a voluntad, sino antes bien se trata de un órgano estatal sin interés subjetivo en la actuación de la ley, como portador del interés jurídico llamado pena estatal o como representante de ese portador, el Estado. Su existencia en el procedimiento penal, la existencia de la Fiscalía, se debe tan solo a la necesidad de copiar o remedar el método acusatorio del procedimiento judicial, solo formalmente, y en gran medida como garantía para quien sufre las consecuencias de ese procedimiento. La Fiscalía no dispone de la pretensión punitiva, sino que, como el tribunal, colabora en la tarea de aplicar y ejecutar la ley conforme a la verdad. Nos referimos a la verdad correspondencia, verdad investigada en el procedimiento. Eso es lo que significa que la ley penal operará de oficio, esto es, por actividad oficial, según reza, por ejemplo, el artículo 71 del Código Penal argentino. De ello deriva, según todos reconocemos, que solo quien es perseguido penalmente porte un interés subjetivo legítimo, consistente en evitar la actuación de la ley penal, interés que él puede defender a su antojo, pero antojo que, por lo demás, no determina necesariamente la solución del caso. Por ejemplo, su confesión de culpabilidad no impone a nadie la necesidad de una condena. Por lo demás, la preferencia por un procedimiento judicial de tipo acusatorio para la realización de la ley penal, como en general puede afirmarse por interpretación correcta del sentido político de las constituciones de todos los países hispanoamericanos, en algunos casos de sus mismos textos, directamente, por ejemplo, en el caso de la República Argentina, los artículos 18, 24, 75, inciso 12 y 118, que resuelven inequívocamente el problema en ese sentido. Constituciones todas de cuño liberal, republicano, todos los países hispanoamericanos se llaman hoy, son repúblicas democráticas, y como también surge de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, universales o regionales, no nos conduce en modo alguno a dejar de lado la definición de uno de los fines del procedimiento penal
como búsqueda de la verdad, ni tampoco a negar u omitir la definición actual de lo que representa el concepto de justicia como hallazgo del conocimiento verídico fundante de la decisión judicial, característica básica del modelo inquisitivo desde su propio nombre. De allí la necesidad de la existencia de órganos estatales idóneos para averiguar la verdad, llámese a ellos fiscalía, policía, juez de instrucción, como ustedes quieran llamarlo. El procedimiento penal actual es y seguirá siendo todavía por un tiempo prolongado, efectivamente, un método propuesto por la ley para conocer, si se puede, mediante sus rastros, todo aquello que se necesita conocer del mundo y de los comportamientos humanos para poder decidir acerca de su objeto, la imputación a una persona de un hecho, acción u omisión eventualmente punible y con el conocimiento logrado dar solución jurídica al caso. Pero tal constatación, la sinonimia entre justicia y verdad correspondida por la realidad, tampoco nos conduce necesariamente al rechazo de las formas del procedimiento acusatorio, tales como la separación de las funciones de acusar y de juzgar, los debates orales y públicos ante el tribunal, con la presencia y actuación en él de acusador y acusado, y de todas las personas que deban cumplir en ello un papel respecto del esclarecimiento de la verdad, para fundar la solución legítima tras ese debate, según la ley que rige el caso. Desde el ángulo de observación ahora positivo, lo primero que se presenta a nuestros ojos consiste en que ambos tipos de procedimientos no vienen solos conceptualmente, sino que, por lo contrario, cada uno de ellos porta históricamente un método o clase característica de proceder para la realización de su propia finalidad. Mientras del sistema acusatorio son propios el enfrentamiento cara a cara de los adversarios, controlado y modulado por uno o varios árbitros, como si fuera un juego deportivo actual, el que más les guste, y por tanto la comunicación oral entre adversarios, árbitro y medios para resolver la contienda, más la publicidad de todo el procedimiento realizado en la mayor parte de las ocasiones en la misma plaza pública, y el valor de las decisiones de las partes para resolver el conflicto del sistema inquisitivo. Son características, formas no necesariamente contrarias, sino ante bien distintas de proceder. La escritura como medio de comunicación, o si se quiere, las actas sobre los actos, contados de ese modo por un actuario, el secreto, o cuando menos la limitación del conocimiento a un grupo reducido de personas, y la carencia de valor de la libre voluntad de los protagonistas para resolver el conflicto y para generar sus mismas intervenciones. La